Hola, soy José Carrasco, de nuevo con vosotros desde la isla de Menorca, después del paréntesis de las fiestas navideñas. Aprovecho la ocasión para felicitaros a todos el nuevo año 2013 y desde este espectacular paisaje en el que me encuentro, a solo apenas unos 50 metros de mi ubicación, se encuentra la estupenda casa, muy exclusiva como no podía ser de otra forma, que os voy a presentar hoy. Como os decía, a solo unos pocos metros de esta exclusiva Cala Virgen de la isla de Menorca, quiero presentaros esta magnífica casa de estilo totalmente menorquín. Se alza sobre un solar de 1100 metros cuadrados. Tiene 200 metros construidos, más la terraza cubierta que estáis viendo. La verdad es que es una casa encantadora, muy cálida. Luego veremos el interior. Aquí tiene una piscina de corte rústico, desbordante, y la ubicación es indiscutiblemente privilegiada. Incluso en fechas como hoy, en el mes de enero, disfrutamos del exterior estupendamente. Como veis, tenemos esta gran terraza cubierta. Desde aquí observamos cómo el entorno es totalmente natural. Como decía, tiene solo una altura. Yo creo que es un tema realmente importante hoy en día, no tener barreras arquitectónicas, no tiene escaleras. Aquí tenemos un salón, nos da paso al comedor. Como veis, hay mucha luz. El diseño es estupendo, al igual que los acabados. La carpintería es de primerísima calidad, de teca. El suelo es de toba rústica, hechas a mano. La piscina que hemos visto antes. Es una maravilla estar aquí, disfrutar de este entorno, como decía, en estas fechas. Mientras en la península, como he podido comprobar hace solo unos días, la verdad es que hace un clima que no tiene nada que ver con el de Menorca, hace muchísimo más frío. Vamos a ir viendo un poco en detalle. Esta es la cocina. Como veis, tiene aquí lo que es la cocina, una isla. Aquí hay un office con zona de lavandería también, que se puede separar. Y vamos a ver un poco de las habitaciones. También comentar que tiene calefacción central, sistema de gasoil. Y vamos a empezar viendo la habitación principal, la suite principal. Aquí tenemos una zona de vestidor con lavabo y aquí tenemos ducha y el resto del cuarto de baño. Una vez más vemos cómo el entorno es vegetación, y desde aquí, desde la cama, como veis, tenemos acabados de marés natural en las paredes, igual que en la fachada sur. La casa mira al sur, esto es muy importante. Todo esto, que no lo había comentado, es marés natural. Y como veis, tenemos una bonita vista desde la misma habitación principal. Vamos a continuar, no quiero que el vídeo se haga excesivamente largo. Os quiero enseñar lo más importante. Aquí tenemos, se divide
digamos, en dos cuerpos la construcción. Aquí tenemos una bonita... Esta es la entrada principal. Os estoy confundiendo un poco. Aquí está, con esta gran cristalera. Es una entrada muy señorial, más para este tipo de casa tan mediterránea. Y aquí vamos a ir viendo las otras habitaciones. Aquí tenemos un estudio, un cuarto de baño. Aquí vamos a ver un poquito el estudio. Como veis, tiene acceso al exterior. Este cuarto de baño con... Esto está construido en mármol, polvo de mármol con tintes naturales. Aquí vemos las vigas, tiene buena altura toda la casa. Y este cuarto de baño se comparte con esta habitación y con la contigua. Tiene en total 5 habitaciones, 3 cuartos de baño. Esta es la otra habitación. Como veis, es muy luminosa. Tiene armarios empotrados. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. También, antes de que se me olvide, comentar que la casa tiene lo que es la cubierta, una zona plana, que es solarium. Aquí tenemos otra habitación. Es una casa muy confortable. Viven todo el año los actuales propietarios. La verdad es que han disfrutado muchísimo viviendo aquí. No solo es una casa espléndida en verano, sino que en invierno, como comentaba, permite disfrutar mucho del paisaje de Menorca, de la tranquilidad de estar en un sitio así. La verdad es que hay solo unas pocas casas. Y aquí detrás tenemos zona de barbacoa. El solarium, me comentaban que es una pena porque ahora no lo utilizan tanto en invierno. Realmente no lo utilizan la terraza que hemos visto delante. Aquí tienen, como veis, zona de barbacoa. Luego hay un trastero y aquí tienen lo que es maquinaria y depósito para el gasoil. Y me comentaban, pues, lo que estaba diciendo, que disfrutan mucho todo el año. Y esta zona en verano la utilizan más, la zona de aquí arriba, el solarium. Y tienen una serie de cojines y de sofá en esta zona instalado, hoy no. Y desde aquí vemos un poco más de este entorno tan exclusivo. Es un sitio muy privilegiado, muy tranquilo, con vistas al mar. A unos pocos metros de aquí tenemos esa estupenda Cala Virgen que hemos visto al inicio de la grabación, y sin duda es una casa muy exclusiva, una verdadera oportunidad, una de esas casas que se encuentran muy de vez en cuando. Y como siempre me pongo a vuestra disposición para ampliaros cualquier información en el número de teléfono 971 35 15 30 o a través de la dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias y con un fuerte abrazo me despido de vosotros hasta el próximo vídeo.